Vamos con el 21. Dice cuántos de estos modificadores final se tienen que remover para que la aplicación compile. Entonces en realidad solo es cuestión de poder analizar qué es lo que hace el código y poder ir viendo los miembros, ¿verdad? O variables que tengan final, y si se modifican pues quitarlos, ¿verdad? Para que se pueda correr, ¿verdad? Entonces primero el paquete, ¿verdad? Es todo la clase es final. Eso no hay ningún problema, ¿verdad? Una clase puede ser final, el public static void main, el string, el array, ¿verdad? De strings, ahí no hay problema, puede ser final. Arribita tiene un public final static in finish, que es el método, ¿verdad? Que vamos a analizar. Puede ser final, no hay ningún problema, ¿verdad? De ahí en el main, si regresamos al main, van a mandar un systemout.print y van a llamar al método finish. Le van a enviar como argumento una conversión del primer index del string que tiene main, ¿verdad? Que es lo van a convertir a un entero. Entonces esto que está acá se va a este parámetro. Entonces aquí adentro primero van a declarar una nueva variable entera final win. No hay ningún problema hasta el momento. Acá, si ustedes se dan cuenta, solo al momento de ver la siguiente línea, score, le están sumando más al momento que termine la línea, ¿verdad? Un post incremento. Entonces, como es final, en este momento daría un error, pero como los estamos removiendo, ¿verdad? Entonces, quitamos el final de acá. Entonces, este pedazo que está acá ya no habría problema. Ahora le están asignando a result un nuevo valor, ¿verdad? En este caso, si score, que sería acá un número, ¿verdad? Ya sea mayor o menor, va a asignarle un nuevo entero. Entonces, para poder hacer eso, se tendría que quitar el final de este lado, ¿verdad? Para poder dejarlo sin ninguna restricción, y así pues ya result ya cobra un valor y ya retorna el método, ¿verdad? Un valor nuevo, ¿verdad? Que va a ser impreso acá de vuelta, ¿verdad? No sabemos cuál valor es, ¿verdad? Ya que pues no tenemos qué es lo que hay en la línea de comandos al momento que se ejecuta este programa, esta aplicación, pero de igual forma lo que nos interesa es saber cuántos final quitamos. Si ustedes ven las dos manchas serían 2. 22 dice que nosotros rellenemos los espacios en blanco. Aquí dice, el primer espacio dice que es usado para llamar a un constructor dentro de llamar a un constructor dentro de la parent class. Cuando nosotros queremos llamar al constructor de la parent class o de la super class, utilizamos super, ¿verdad? Utilizamos super. Permítanme. Utilizamos super de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace super? Es llamar a la superclase, ¿verdad? Ahora dice, el siguiente espacio en blanco es usado para poder referirse a un miembro de la parent class o de la superclase. Si nosotros en una superclase tenemos una variable de instancia que nosotros queremos llamar, nosotros podemos referirnos como super, el punto que es el enlace, ¿verdad? Y nos referimos a la referencia. Lo voy a poner así, ¿verdad? Referencia parent, que es la referencia de la clase parent. Entonces, nosotros utilizamos super con corchete para llamar al constructor, ¿verdad? Llamar a la superclase. Voy a poner aquí constructor. Y super nada más para una referencia. Entonces ahí tendría que ser super y super, la D. La 23, ¿cuáles de los siguientes métodos, o más bien, cuáles de las siguientes firmas de métodos perdón. Dadas las siguientes firmas de métodos, ¿cuáles clases se pueden llamar? Entonces tenemos este método. Este método es un void run string government. Esta es la signature, ¿sí? Esta es la firma que tienen los métodos. Entonces, ¿desde dónde podemos llamar este método? Clases desde otros paquetes, no. ¿Por qué? Porque el método run tiene un package private o default
modifier, ¿sí? Un modificador de acceso default. El default solamente se puede llamar dentro del mismo paquete, ¿verdad? Diferentes clases, pero mismo paquete. B, clases en el mismo paquete, este sí. C, subclases en diferentes paquetes, no se podría porque el modificador de acceso que permite llamar en las subclases en otros paquetes sería protected y este es default, entonces sería B la correcta. D no, porque no se puede, tendría que ser public. Ahora, 24 dice, ¿cuáles de las declaraciones sobre la siguiente clase ayudan a que se encapsule la información de esta clase? Entonces, esta clase es pequeña, ¿verdad? Tenemos un paquete y esa es la clase que se llama protect. Tenemos dos métodos, ¿verdad? Uno que es get y otro que es set. Nosotros sabemos de que los métodos set y get es para poder tener una clase bien encapsulada, más de que nosotros tenemos que ponerle el modificador de acceso private a nuestros miembros, ¿verdad? O variables de instancia, atributos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, material está bien, ¿verdad? Tiene private. Extract tiene protected. Acuérdense que protected todavía permite el acceso a las subclases en otros paquetes. Entonces, para que esté bien encapsulada tenemos que cambiar protected a private. Entonces, no hay necesidad de ponerle métodos de set y get a material, porque en realidad lo que se busca es de que los miembros simplemente tengan su modificador de acceso private, ¿verdad? Entonces, de las opciones de aquí, ¿verdad? Dice de que hacer un método de get y set para material, sabemos de que no, porque solo necesitamos de que sea private. Y el 1 es la correcta porque dice que tenemos que cambiar el modificador de acceso de extract para private, ¿verdad? Entonces 1 sería la correcta, la A. 25 dice cuáles de los siguientes es un método válido en Java. Cuando nosotros estamos con nombres de métodos o variables en Java, siempre tenemos que buscar de que empiecen con alguna letra, ¿verdad? O con algún carácter válido, ya sea un signo de dólar o ya sea un guión bajo, ¿verdad? Siempre y cuando sea un identificador válido, ¿verdad? La A sería la única correcta porque cumple con esa característica, a pesar de que se mira algo extraño, ¿verdad? B, C y D son las que están erróneos porque B es por el guión, C porque la palabra new es una palabra reservada, D empieza con 9, entonces A es la correcta. 26 dice de que cuáles de las siguientes líneas puede ser insertada en la línea de abajo, ¿verdad? Y que permita compilar al código. Entonces, aquí aparecemos, ¿verdad? Que lo vamos a alejar un poquito. Permítame un momento. Ahí está. Si se dan cuenta, en las respuestas tenemos los retornos, ¿verdad? Que son diferentes números. Y arriba nosotros tenemos el método, ¿verdad? Que es un método que si lo leemos vamos a encontrar el error. Public final int static get number of chickens. Y tenemos que hacer un return. Pero lo que pasa en realidad es de que tenemos de que int está antes de static. Entonces el método en realidad es como que si nosotros estuviéramos utilizando, ¿verdad?, la palabra static como el retorno del método. Siempre sabemos de que el identificador, ¿verdad?, que es el nombre del método, tiene que ir antes su retorno, ya sea void, un objeto, string, ¿verdad?, un array, etcétera, etcétera. Pero como aquí están intercambiados, ¿verdad?, entonces daría un error, ¿verdad? Entonces no es ninguna de las anteriores. Ahora bien, si supongamos de que sí está correcto el método, ¿verdad?, que tiene su public final static int, ¿verdad?, entonces estamos retornando un entero. Entonces todo lo que tratemos de retornar tiene que ser un entero o que se pueda promover a un entero sin que dé un error, ¿verdad? Que sea un cast implícito, válido. Entonces, por ejemplo, A no estaría bien porque un double en realidad, en este caso, por ejemplo, 3.0
Entonces tengo un ejemplo acá en Codebunk, ¿verdad? Haciendo de como que estuviéramos retornando un double. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo le di run, aparece de que los tipos son incompatibles porque estamos tratando de implícitamente, ¿verdad?, castear un double con un entero. Entonces, ahí da un error, ¿verdad? Si igual, digamos, en return 5L, estamos diciendo que estamos retornando un long, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo hacemos acá, por ejemplo, ponemos 1L, ustedes ven acá de que también es incompatible. Si ponemos ya un entero 10, ahí sí no habría ningún problema, ¿verdad? Ya que porque en este caso, ok, método, ok, perdón, ahí está, método, ahí sí ya retorna 10, ¿verdad? Entonces, por eso es de que esta respuesta, si en dado caso hubiera estado bien, hubiera sido la C. La 27 dice acá, ¿cuáles de las siguientes declaraciones sobre pasar información a un método es verdadero? Aquí nosotros tenemos 4 opciones. La primera dice de que el cambio que se hace de un valor primitivo que se manda a otro método se refleja de donde lo llaman. Esto lo voy a hacer acá en este método, por decirles un ejemplo. En este método, aquí, ¿verdad? Vamos a tener un valor X, ¿verdad? Entonces, vamos a retornar X más X, ¿verdad? Preincremento. O sea, si aquí cae un 0, se va a retornar un 1, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, un entero, ¿verdad?, número que va a valer 10, por ejemplo, ¿va?, y estemos aquí en método y vamos a mandar a número. En este caso, tendría que retornar el número 11, ¿sí? Tendría que retornar el número 11, ¿verdad? Porque si se dan cuenta tiene un return. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos de que número va a ser 10, ¿verdad? No hay ningún problema. Solo que ahora este int ya no va a ser un int, sino va a ser un void, ¿verdad? Va a ser un proceso, va a agarrar a x, en ese caso le caería 10, ¿va? Entonces x se le va a sumar 10 más, ¿sí? Ese va a ser el proceso, ¿verdad? Entonces va a retornar número, perdón, vamos a dejarlo siempre con el retorno de int y vamos a darle este return, solamente que primero vamos a ok, solo permítanme, solo estoy modificando un poco para que quede bien. Ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a enviar a número, que es 10, ¿verdad? Lo vamos a enviar al método y le tendrían que sumar 10 y si después lo imprimimos, tendría que salir el mismo número, supuestamente. Pero lo que pasa es de que cuando nosotros mandamos información de un número primitivo a un método, ¿verdad? Este no afecta desde donde lo llaman. Vean esto. Aquí estoy haciendo un system.out.print, pero desde el método. Entonces, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a ver de que va a salir de que 20, que es desde el método, ¿verdad? En el método sí lo cambian, pero en el main sigue siendo 10. Entonces, no se refleja, ¿verdad? O sea, no es reflejado. Entonces, A no es la correcta. B dice de que un cambio que se hace en la información dentro de un objeto que se pasa es reflejado donde lo llaman, eso sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enviamos un objeto, en realidad Java siempre lo pasa por valor, ¿verdad? Pass by value. Pero cuando estamos enviando un objeto es por referencia.
Por ejemplo, déjenme modificar este método un poco mejor. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a hacer dos objetos, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer los dos objetos. No sé si necesito uno o dos, no importa. Pero aquí abajito vamos a mandar a un método, ¿sí? Solamente que vean acá. Vamos a enviar solo un método, ¿sí? Solo un método, no hay ningún problema. Entonces vamos a poner aquí, ¿verá? Variable del objeto main, ¿verdad? Y va a ser 10, ¿sí? Un estático, ¿verdad? No hay ningún problema. Incluso ni siquiera estático, sino default. Entonces, lo que vamos a hacer acá es de que vamos a enviarlo, ¿verdad? Vamos a enviar el objeto, ¿verdad? Entonces, vamos a llamar al método cambio y le vamos a enviar obj1, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer obj1? Va a estar acá. Entonces va a agarrar main, variable del método, ¿verdad? Va a caer aquí. Aquí nosotros vamos a modificar la variable, ¿verdad? Le vamos a agregar una unidad, ¿verdad? Una unidad. Entonces vamos a imprimir antes de que se cambie y después de que se cambie, ¿sí? Perdón, vamos a poner static. ¿Sí? Solo verifiquemos que esté bien, ¿verdad? Esta es una variable default, fully static void, ¿verdad? Para que se pueda ser llamada desde dentro del static void main. Le vamos a mandar obj1. obj1, acuérdense que tiene variable del objeto main 10. Lo mandamos, cae aquí. Aquí se le suma una unidad, ¿verdad? Se le suma una unidad. Entonces, antes tendría que imprimir 10 y después tendría que imprimir 11, ¿sí? Vamos a ver si no hay algún error. Ok, perdón. Solo el método, no lo había cambiado el nombre, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta? Hay dos referencias, ¿sí? Nosotros estamos mandando por valor, pero estamos mandando esta referencia de obj1 y va a caer a la variable del método. Entonces, aquí adentro están cambiando esta de acá y se refleja en el objeto desde donde se llama. Por eso es de que antes es 10 y después es 11, ¿sí? Por eso es de que la B sí es verdadero, porque dice que se cambia la información de un objeto pasado a un método y se refleja en el método que se llama. La C dice que si se reasigna esa referencia de que se pasa, que se refleja todavía. Ahí es diferente, porque si nosotros miramos, por ejemplo, aquí tenemos la variable del método, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros en la variable del método, en este caso, ¿verdad? Vamos a hacer un nuevo objeto, ¿sí? Vamos a hacer un nuevo objeto, por ejemplo aquí sería new, ¿verdad? New main, y hacemos lo mismo.
¿Sí? Ahí ya no cambia, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque estamos pasando la referencia, pero estamos reasignando esa referencia otra vez. Entonces, esto es un nuevo objeto que es diferente a este. Entonces, por esa razón es de que no cambia, ¿verdad? No cambia esta variable. Entonces, por esa razón es de que la C no sería verdad, porque no es reflejado, ¿verdad? La D dice de que un cambio a un booleano que se pasa de un método se refleja de donde se llama. En realidad este no lo voy a hacer de ejemplo porque es como un primitivo, ¿sí? Es igual que la A. Nosotros estamos mandando true a un método y si le cambian en el otro método a false, donde lo llama no afecta porque no es un objeto mutable, ¿sí? La número 28, ¿cuál es el output o la salida posible de la siguiente aplicación? El paquete grab, tenemos la clase gift, aquí tenemos el public static void main, public void show present, protected void set contents y protected object get contents, ¿ok? Y una variable private final. Que sea privada final no hay ningún problema, quiere decir de que solo se puede utilizar dentro de la clase y que no se va a heredar, ¿verdad? Por tener final, y es de tipo objeto. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado con las variables final es siempre y cuando en el código si se cambia el valor de esa variable, ¿verdad? Ya que acá el valor de object en este caso ya no se puede cambiar, ¿verdad? Entonces, si analizamos el código, ¿verdad? Entonces dice public static void main, aquí hacemos un objeto nuevo, new gift, aquí estamos llamando a través de la referencia set contents, mandan a gift, entonces este set contents está cayendo acá y aquí contents, que sería gift, lo están asignando a this.contents, que sería este. Pero este, acuérdense que es final y como aquí estamos reasignando algo, daría un error en compilación. Entonces, no sería ni la A ni la B, ni tampoco la D, sino sería C, ¿verdad? La número 29 dice cuáles de los siguientes es un prefijo válido de un método en Java Beans. Acuérdense que los Java Beans en realidad es como que si nosotros tuviéramos, tiene que tener un sentido común, así lo veo yo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un método que va a setear algo, tiene que ser set, el nombre del método y su parámetro, ¿verdad? Para que pueda obtener algo y poderlo cambiar. Si tenemos un método booleano, tendría que ser is, por ejemplo, true, o is a dog, o is, ¿verdad? O sea, que tenga sentido con el tipo de método que va a ser. Entonces, aparte de que hay los más comunes, ¿verdad? Es is, get, set, ¿verdad? Los que más se utilizan, los que más nosotros vemos en estas preguntas. Así que give me en realidad no, porque en vez de give me sería get, request tampoco porque sería get, y put tampoco porque sería set. Entonces la única correcta sería A, que sería is. La 30 dice cuáles de las siguientes dos clases, cada una en diferentes paquetes, qué línea insertada en esta parte de acá, ¿verdad? Puede ser acomodada acá para que pueda compilar las dos clases. Entonces tenemos el paquete close, que sería este paquete, tiene su public class y su public static string, get close. Es estático y retorna una string. Es lo único que tenemos que saber. El siguiente paquete es wardrobe, tiene su public class closet, un void que es público, tiene un sistema.print, borrowing close, y está llamando a getClose, o sea, está llamando al método de la clase que está en otro paquete. Las opciones que tenemos son static import,
Solo esta está mala porque no podemos decir static import, tiene que ser al revés. Además, con estas respuestas que nosotros vemos acá, nos están preguntando sobre las importaciones estáticas. Las importaciones estáticas lo que hacen es ahorrarnos un poco de typing y también importando solamente los miembros que sean static, ¿verdad? Entonces, la B le hace falta el static. Entonces la B no sería la correcta. La C, import static, ahí vamos bien. Close sería el paquete, close. .store es la clase y .getClose sería el método. Este sí sería el nombre completo para poderla utilizar en el paquete Wardrobe. Por esa razón la C sería la correcta. Más bien, es la correcta. D no sería correcto porque estaríamos importando solamente hasta store. O sea, no estamos importando su método, sino hasta la clase, solamente la clase. Entonces, y como estamos viendo que están utilizando una estructura de import static o importaciones estáticas, la C sería la correcta. Y con esa explicación terminaríamos esta sección.